De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos acerca de la deuda privada y para ello contamos con la presencia de una gestora especializada en activos alternativos y contamos también, obviamente, con Álvaro Jiménez. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días, ¿qué tal, Juan? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar de esta clase de activo que yo creo que puede ser interesante para incorporar en las carteras y desde luego se está, yo creo que hablando mucho en los últimos tiempos, con lo cual encantado de estar aquí con vosotros y poderos contar cómo lo planteamos desde Tikeo. Pues muchas gracias, Álvaro. Y como decía, ¿no? Al final, Tikeo Capital es una gestora francesa establecida en España desde el año 2017. Pero me gustaría que nos introdujeras un poco más la gestora, ¿no? Y cuáles son sus principales fortalezas. Fenomenal, pues sí, efectivamente, nosotros somos una gestora francesa que fue fundada en el año 2004. Cotizamos en el Euronext desde 2017 y yo destacaría 3 puntos claves a la hora de introducir nuestras capacidades, ¿no? A diferencia de otras gestoras, nosotros, nuestro origen está en los mercados privados, invirtiendo desde nuestro balance en operaciones en inmobiliario, en private equity y en deuda privada y actualmente gestionamos más de 51.000 billones, de los cuales el 85% se encuentran en mercados privados. El resto están en mercados cotizados, principalmente en crédito, pero eso es, digamos, nuestro core y nuestro mayor expertise. Luego, destacaría que Tikeo cuenta con un alcance global, pero con un enfoque muy local. Actualmente contamos con oficinas en 17 países y en la mayoría de ellos tenemos tanto equipos de inversión como equipos de relación con inversores. Y en Madrid, por ejemplo, somos un claro ejemplo de esto. Nos establecimos, como apuntabas efectivamente, en el año 2017 y desde entonces hemos ido desarrollando nuestras estrategias tanto de deuda privada como de inmobiliario como de private equity, así como la parte de relación con inversores o fundraising, que es donde estoy yo. En concreto, por poner el ejemplo de Madrid, hemos llevado a cabo operaciones por valor de más de 1.500 millones en España en estos últimos años y la comunidad inversora o los inversores españoles han comprometido más de 2.000 millones en nuestros distintos fondos. De hecho, el equipo, estamos aquí en la oficina de Madrid, pues cuenta con 20 profesionales un poco distribuidos en las distintas estrategias. Y luego, el último punto que destacaría relevante sobre Tikeo es que originalmente no se concibe como una gestora, sino como una sociedad de inversión. Originalmente invertía el propio capital del balance. También es verdad que junto con otros coinversores y posteriormente funda una gestora de fondos. A lo largo de los años las dos patas han ido creciendo en paralelo y a día de hoy contamos con una posición propia, de capital propio, de más de 3.000 millones. Este punto es relevante porque ese capital está invertido en un 70% en nuestras distintas estrategias y está en manos, prácticamente en 2/3 partes, está en manos del management y de los dos cofundadores de la gestora. Con lo cual, pensamos que estamos generando a través de esta estrategia una alineación de intereses que encontramos bastante única en el mercado. Muchas gracias, Álvaro. Ahora entrando un poco más en materia, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo definirías exactamente la deuda privada, cuáles dirías que son sus principales categorías y qué dirías también que es lo que lo diferencia de la renta fija tradicional. Totalmente, yo creo que es un muy buen punto de partida. Nosotros entendemos la deuda privada como una estrategia de inversión llevada a cabo por fondos especializados, como somos nosotros, y consiste básicamente en conceder préstamos tanto a compañías como a proyectos inmobiliarios o de infraestructura de forma bilateral y sin que haya una intermediación en el mercado cotizado. Se trata de una solución de financiación que ha ganado muchísima relevancia a lo largo de los años y que en última instancia, a día de hoy, pues aglutina a nivel global un tamaño de 1,7 billones españoles de dólares. Que, para hacernos una idea, es un tamaño equivalente al que tienen el high yield norteamericano y europeo en su conjunto.
Respecto al punto que hacía sobre las distintas categorías, yo creo que hay distintos modos de clasificar esta tipología de activo. La podemos clasificar tanto por el subyacente al que se financia, es decir, se pueden financiar compañías, lo que decía, proyectos inmobiliarios, temas de infraestructura, incluso hay préstamos cuyo colateral puede utilizar pues, un respaldo de maquinaria o inventario de una compañía. Y luego también podemos hacer una clasificación por el posicionamiento dentro de la estructura de capital de las compañías. Se puede hacer o dar préstamos, lo que se conoce con el nombre de deuda senior o deuda junior, o incluso un híbrido entre equity y deuda, que es lo que conocemos como mezzanine. En Tikehau Capital contamos con una estrategia que tiene más de 23.000 millones bajo gestión y que abarca distintas soluciones de financiación, tanto por estructura, que es el último punto que comentaba, como tanto para compañías y proyectos inmobiliarios. Es decir, tenemos bastante flexibilidad para posicionarnos dentro de la estructura de capital, tanto de una empresa como de un proyecto inmobiliario. Dicho esto, te diría que nuestra estrategia principal es el direct lending. A través del direct lending gestionamos más de 9.000 millones y básicamente financiamos a private equities en la adquisición de compañías privadas o compañías públicas que luego se convierten en privadas. A través de esta estrategia, sobre todo concedemos lo que conocemos como préstamo senior, es decir, cuando prestamos ocupamos un lugar prioritario dentro de la estructura de capital de las compañías. Y luego, haciendo referencia al último punto que mencionabas respecto a las principales diferencias con la renta fija corporativa que conocemos, pues el investment grade o el high yield, en los mercados privados tenemos que destacar que estas financiaciones no cotizan, aunque sí que tienen un valor liquidativo trimestral, que son financiaciones normalmente bullet, es decir, que se amortizan a vencimiento y normalmente se hacen con tipos flotantes. Es decir, están referenciadas a un tipo de interés de referencia, pues en Europa el Euribor, etcétera. Normalmente el vencimiento de estos préstamos suele ir de 4 a 8 años y su vencimiento, en todo caso, suele ser algo más anticipado entre 3 y 5 años. El objetivo de retorno, también por ponerlo en perspectiva, respecto a otras tipologías de activo de crédito privado, o sea, de crédito cotizado, perdón, en concreto en esta estrategia de direct lending es de en torno al 8%. Entonces, esas serían un poco las distintas categorías y cómo lo compararíamos con un crédito cotizado al que podemos estar más acostumbrados en los mercados habituales de renta fija. Totalmente. Creo que un poco los oyentes sí que están más acostumbrados a lo que es la renta fija tradicional, sí que, pero es cierto que hay muchas otras estrategias que quizás no están tanto en el foco, que no son tan conocidas por la gente, ¿no? Ahora entrando un poco más en macro y teniendo en cuenta el contexto actual de tipos de interés, ¿qué papel crees que puede jugar la deuda privada en las carteras de renta fija? ¿Qué producto o productos habéis diseñado para invertir en este tipo de activos? Sí. Nosotros normalmente cuando nos referimos a las principales características, a las bondades, a por qué consideramos que puede tener un encaje dentro de las carteras de renta fija, hacemos referencia a 3 ideas más una que yo creo que también está bastante relacionada con las anteriores. El primer motivo por el que puede tener encaje en nuestras carteras de renta fija es por un tema de diversificación. Al final, a través de la deuda privada, damos acceso a una tipología de activo que tiene una muy baja correlación con los mercados cotizados y eso, en cierto modo, pues ayuda a reducir el riesgo global de una cartera. En segundo lugar, estas estrategias destacan porque tienen una volatilidad muy contenida. Como comentaba antes, al no tener un valor liquidativo que va fluctuando en el día a día y ser más bien trimestral o mensual, esta iliquidez inherente pues provoca que la volatilidad sea mucho más contenida. Entonces, para aquellos inversores que puedan asumir esos plazos un poco más largos, pues creemos que es una buena característica de la clase de activo. Y el tercer motivo o la tercera característica por la que creemos que puede ser interesante para incorporar a las carteras de renta fija y particularmente en este entorno de bajadas de tipos es que podemos aportar un retorno extra a las carteras, ¿no? La combinación de acceso a financiaciones que no son existentes en el mercado cotizado, ya sea por
por tamaño, por dificultad de acceso, por una gestión especializada, por una complejidad en la estructura de financiación y esa iliquidez que mencionaba, pues aportan unos retornos superiores a lo que estamos viendo en el crédito cotizado. Como te decía, hablamos siempre de un 3+1 cuando hablamos de las características o de las bondades de esta clase de activo. Y el cuarto punto, o el +1, es el acceso a inversión en lo que llamamos la economía real, ¿no? Al final, más del 85% de las compañías a nivel global con una facturación de más de 100 billones no están cotizadas, no están representadas en los índices tanto de renta variable como de renta fija. A través de estas estrategias estamos dando acceso a un segmento del mercado, a un segmento de las economías que está completamente infrarrepresentado en los mercados cotizados y ahí creemos que a través de una gestión especialista y especializada pues podemos encontrar oportunidades de valor. Y luego respecto a los vehículos, desde Tikehau Capital pues llevamos cerca de 15 años gestionando fondos de deuda privada. Lo que pasa que es verdad que históricamente estos vehículos han ido dedicados a cliente profesional y en concreto a inversores pues, institucionales. No obstante, este año, en 2025, hemos lanzado un fondo de deuda privada, que luego si quieres entramos un poco más en detalle, es un fondo Evergreen y cuenta con una etiqueta, con un label que se llama el TIF, ¿no? Y esta etiqueta que nos la ha provisto el regulador luxemburgués, porque es un fondo luxemburgués, pues da acceso a todas las tipologías de clientes a esta clase de activo. Entonces, te diría que esos son los principales factores por los que entendemos que esta clase de activo tiene sentido en un entorno actual y luego a nivel vehículo, pues eso, saber que históricamente hemos trabajado con cliente institucional, pero que a día de hoy también estamos abriendo la clase de activo pues, a otra tipología de inversores. Muchas gracias, Álvaro. Y, bueno, dentro de las distintas estrategias que nos has introducido antes, ¿cuál dirías que es el foco de vuestra estrategia que has comentado también, Tikehau European Private Credit? Y si podrías detallarnos un poco más, con mayor precisión, pues qué criterios cuantitativos y cualitativos para identificar y filtrar las distintas oportunidades desarrolláis y implementáis. Sí, efectivamente, el fondo que mencionaba que hemos lanzado este 2025 es Tikehau European Private Credit, que es un fondo semilíquido evergreen. Entonces, este fondo aspira a tener una cartera de unos 50 a 60 préstamos a compañías europeas, apalancándonos en la presencia local de nuestros equipos de inversión, como mencionaba antes, ¿no? Al final tenemos presencia en las principales capitales europeas y allí tenemos equipos de inversión que son los que hacen el sourcing de las operaciones, los que cierran esas operaciones y los que posteriormente hacen ese seguimiento, ¿no? Para nosotros es muy importante esa presencia local porque nos dota de un pipeline continuo de oportunidades. Entonces, el foco de nuestra estrategia se va a centrar en financiaciones senior. Es decir, vamos a ocupar un lugar prioritario dentro de la estructura de capital de las empresas a las que vamos a financiar. Respecto a criterios cuantitativos, nos centramos en compañías con un tamaño de entre 20 y 40 millones de EBITDA, es decir, compañías que facturan de 100 a 500 millones de euros, que es lo que nosotros llamamos como mid-market. Luego, hay otra serie de criterios cuantitativos que los equipos analizan y sobre los que seleccionan las compañías a las que vamos a financiar, como pueden ser pues, el apalancamiento, que siempre entramos en compañías con un apalancamiento pues, moderado, entre 3 y 5 veces deuda neta. Buscamos compañías con márgenes de EBITDA por encima del 10% y luego buscamos que haya una involucración de capital relevante, ¿no? A la hora de financiar a los private equities les exigimos que nos provean de un cierto colchón de capital, de un equity cushion, pues por lo menos por encima del 40%, aunque de media está entre el 50 y el 60%. Y luego te diría que a nivel cualitativo nos centramos en sectores y compañías con un perfil y perspectivas de crecimiento elevadas, modelos de negocio que estén bien protegidos a nivel barreras de entrada, a nivel visibilidad de ingresos, generación de caja, en cierto modo poder de fijación de precios. Y luego intentamos evitar pues negocios cíclicos que dependan de modas, de la evolución de factores externos, pues ya puedan ser yo sé, el precio de las materias primas, por ejemplo, pues eso es algo que miramos muy de cerca.
En suma, te diría que los sectores en los que más representación tenemos en nuestras carteras en estas últimas añadas pues han sido, por ejemplo, business services, tecnología, healthcare, telecomunicaciones, este tipo de sectores. Y luego te diría que al estar financiando a compañías a plazos tan largos, para nosotros es muy importante conocer de cerca a los equipos directivos de las compañías a las que financiamos y, por supuesto, a los private equities a los que financiamos, ¿no? Necesitamos estar pues, muy cómodos con su track record, entender cómo trabajan, su grado de involucración a nivel de capital en los fondos en los que invierten, su especialización en los sectores, etcétera. Entonces, ya te diría que son las principales características, tanto cuantitativas como cualitativas, y lo que vamos a poder encontrar en esta cartera del fondo de Tikehau European Private Credit. Gracias, Álvaro. Y para finalizar, me gustaría ponerle un poco más el foco en lo que comentabas antes de vehículos semilíquidos, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo gestiona, pues, cómo es la gestión por parte de Tikehau Capital de este tipo de vehículos, qué parámetros debe tener y qué parámetros, debe tener en cuenta un inversor a la hora de meter su capital en este tipo de fondos. Sí, yo creo que es una pregunta muy, muy interesante porque me da la sensación de que es la temática de los semilíquidos, yo creo que cada vez está más en boga. Yo quizás daría un paso atrás y empezaría por abordar la pregunta de si creemos que el retorno riesgo de esta tipología de activo encaja dentro de las carteras y dentro del asset allocation de cada uno de los inversores. Es decir, si consideras que el momento del ciclo ofrece una buena oportunidad para invertir en esta tipología de activos, siempre, y creo que eso es importante, a través de un gestor experimentado, es decir, Tikehau lleva invirtiendo en la clase de activo pues cerca de 15 años, ha financiado a más de 200 compañías, ha invertido más de 7.000 millones, su retorno a lo largo de los años pues es positivo, yo que sé, hemos devuelto prácticamente un 7% neto o algo más de un 7% neto a nuestros inversores, nuestro ratio de default es muy bajo, es decir, primero entender si es una tipología de activo que encaja dentro de toda la asset allocation y luego ir muy bien acompañado. Previo al paso de, bueno, vamos a analizar la liquidez, si la prima de rentabilidad cubre esa liquidez que tiene esta tipología de activo. Luego, en segundo lugar, y ya metiéndome más en materia de la pregunta que hacías, creo que debemos de entender que los subyacentes que componen estas carteras no son líquidos, no cotizan en el día a día, no tienen un valor liquidativo diario. Son financiaciones, como decía, de 4 a 8 años, aunque normalmente su vida media pues, va a estar más bien entre los 3 y 5, y entender que el principal atractivo de estas estrategias evergreen semilíquidas es que puedes acceder desde el minuto cero a carteras que ya están 100% invertidas y generando rentabilidad. Por ejemplo, nuestro fondo aspira a una rentabilidad del 7% y a un cash yield del 5%. Y en el momento en el que inviertes, tú ya tienes exposición a esa cartera objetivo de unos 50-60 préstamos. Luego, respecto al punto de la liquidez del vehículo, el fondo está abierto a suscripciones mensuales y a reembolsos trimestrales. Al contar con la etiqueta ALTIF que mencionaba antes, estamos sujetos a una serie de obligaciones, entre otras, contar con un bucket de liquidez del 20% para poder hacer frente recurrentemente a esas potenciales solicitudes de reembolso, ¿no? El valor liquidativo de la cartera se calcula de forma mensual, con un mes de decalaje, y existen una serie de procedimientos sobre el timing en las suscripciones y en los reembolsos, y luego un periodo de lock-up de unos 18 meses que bueno, pues tiene una cierta comisión de reembolso anticipado si se incumple. Además, contamos con lo que se llama un mecanismo de gating, que es básicamente que si hay reembolsos por encima del 5% del tamaño del vehículo, pues tenemos la posibilidad de hacer esperar una parte de esos reembolsos por un tema de orden a la siguiente ventana de liquidez, ¿no? Eso está todo muy, muy estandarizado y muy en línea con lo que decía de la regulación, el TIF, que es bueno, pues, a nivel europeo. Luego, mencionaría que a nivel operativo el fondo está registrado en España, disponible en las principales plataformas, con lo cual se va a poder acceder a través de las distintas entidades, y nosotros también ofrecemos el acceso de forma directa a través de Tikehau Capital, porque bueno, hemos llegado a un acuerdo en un partnership con un proveedor de soluciones de tecnología para este tipo de activos y podemos dar cabida a inversores de forma directa. El importe mínimo para invertir, que eso es algo importante, es 40.000 euros
Y yo creo que esos son los distintos puntos. Por hacer una conclusión, yo creo que estos vehículos abren el acceso a una tipología de activo que creemos que encaja bien dentro de las carteras de crédito, pero exigen, primero, seleccionar bien el gestor, entender que la clase de activo encaja o no dentro de tu asset allocation y entender muy bien las reglas de liquidez que he mencionado brevemente. Entonces, para nosotros lo más importante es que haya una consistencia entre el activo y el pasivo del fondo y que se proteja el interés del inversor por encima de ofrecer un retorno mucho más elevado. Por eso, por ejemplo, no he comentado que el fondo en ningún caso va a tener apalancamiento, que eso creemos que beneficia la liquidez del vehículo en todo momento. Entonces, yo te diría que esos son los principales puntos a tener en cuenta a la hora de analizar esta tipología de activo. Muchas gracias, Álvaro, sobre todo porque, como hemos comentado, al final es un tipo de activo que no está muy en el foco, que no se habla mucho de él y siempre intentamos traer estrategias que un poco sean más desconocidas, ¿no? Para que los oyentes y la gente pues pueda conocerlas. Y nada, simplemente, Álvaro, desear que vuelvas pronto y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y a todo el equipo y nada, un placer participar y encantado de participar cuantas veces como haga falta.